El teléfono ya no suena. En la pantalla hay un último mensaje sin responder. Pasan los minutos y las horas. Cada silencio es más duro que el anterior. Paula, ¿te ha pasado algo? Aquí comienza el caso del crimen de Susqueda. Nosotros somos Pedro y Alba. Esto es un podcast de Pareja in Crime. Y ya sabéis que del amor al crimen hay solo un paso. Darlo o no puede cambiar muchas vidas. Pedro, comenzamos. Hoy vamos a viajar hasta el 23 de agosto de 2017, concretamente a Vilassar de Mar. Es un pueblo de la zona del Maresme, en Cataluña. Paula está terminando su jornada laboral en la pizzería donde trabaja. Entró a las 8 de la tarde y aunque tenía que terminar a las 12, hoy ha pedido salir un poco antes. Paula es responsable y buena trabajadora, por lo que el encargado le dice que no hay problema. Además, es miércoles y no tiene que volver hasta el viernes, así que ha decidido aprovechar y pasar el jueves con su chico. Termina lo que está haciendo, se despide y coge el coche. Conduce hasta Arenys de Mar, otro pueblo de la zona del Maresme, a unos 20 kilómetros y recoge a Marc, que ha estado cenando con unos amigos. De esta forma arranca oficialmente su pequeña escapada para disfrutar de la naturaleza y montar en kayak por el pantano de Susqueda. Se conocen desde hace varios años. Lo hicieron en un curso de informática donde coincidieron. Desde entonces, su relación ha ido germinando poco a poco, y aunque no son de ese tipo de pareja que pone etiquetas a todo, lo cierto es que llevan unos 4 años viéndose a solas. Son una pareja tan poco formal que Marc ha contado una pequeña mentira a su madre justo antes de esta escapada. Ayer por la tarde, mientras reparaba un pinchazo en el kayak de sus padres, Marc trató de tranquilizarla. Ella le pidió que no fuese a aguas abiertas con un kayak hinchable, porque ya sufrieron un pequeño susto hace unos años, y él contestó que podía estar tranquila, porque va con unos amigos y ellos llevan uno rígido. Marc no le dice que va con Paula, como tantas otras veces. Se trata de la típica mentira que muchos adolescentes y jóvenes hemos utilizado con nuestros padres. Lo hace para evitar preguntas, suposiciones y esas conversaciones de las que simplemente aún no tienes ganas. Pero esta vez, ocultar la verdad saldrá demasiado caro. Para su romántica escapada, eligen el coche del padre de Paula. Es un Opel Zafira, por lo que les resulta algo más espacioso que el de Marc y podrán reclinar los asientos y dormir dentro sin problemas. Paula conduce durante los 70 kilómetros y aunque está agotada porque ha trabajado, notar el entusiasmo de Marc al otro lado del coche hace que todo merezca la pena. Llegan al destino sobre la 1:30, pasan junto a un restaurante y el coche entra en un descampado. Paula aparca bajo unos árboles. Han decidido que es un buen lugar para pasar la noche, descansar y además están al lado del embalse, por lo que podrán aprovechar el jueves al máximo. Dormir en el coche no es algo extraordinario para la pareja. Están más que acostumbrados. Han descubierto que les proporciona algo que nada más puede darles. Ya han pasado noches en miradores, pinares y otras zonas naturales. Amanecer con unas vistas privilegiadas, calma y la persona a la que quieres no tiene precio. Tumban los asientos traseros, colocan una madera para que la superficie esté lo más recta posible y encima ponen un colchón. Despiertan sobre las 9:30. El olor a humedad entra en el Opel Zafira y escuchan a decenas de pájaros cantando entre las copas de los árboles. Marc y Paula se desperezan, encienden el coche y deciden volver sobre sus pasos para sacar algo de dinero en un cajero automático. Salen del descampado y se dirigen a Cellera de Ter, que es el último pueblo que pasaron la noche anterior y está a unos 5 minutos en coche. Paula ingresa 70 euros y Marc retira 40. A unos cuantos kilómetros de Susqueda, la madre de Paula está haciendo unos recados cuando su teléfono suena. Es un mensaje de Paula. Le avisa de que va a pasar el día afuera. Ella ya sabe que está con Marc. Aunque él es algo más hermético y ha decidido no contar nada a su familia sobre su relación con Paula, la madre de ella sí sabe de su existencia. No se conocen, pero sabe que su hija está saliendo con Marc y suelen hacer este tipo de escapadas. La madre de Paula contesta el mensaje de WhatsApp. Lo que aún no sabe es que ha sido el último mensaje que le va a mandar Paula. Marc Hernández tiene 23 años y es natural de Arenys de Munt, un pueblo de unos 9.000 habitantes situado en la comarca del Maresme, en la provincia de Barcelona. Le encanta montar con su moto de trial por el campo y hacer rutas. También disfruta jugando al baloncesto con sus amigos y es un gran apasionado de la electrónica. Tiene varios teledirigidos y un dron, con los que suele salir a dar una vuelta y grabar vídeos para YouTube con un amigo. Pero si algo define a Marc es su amor por la naturaleza, y es algo que le permite combinar muchas de sus pasiones: salir en moto, hacer escapadas a miradores y zonas forestales, y volar el dron. En Arenys de Munt, todo el mundo le recuerda subida a su moto de trial desde bien pequeño. Recorre caminos, montes y trata de encontrar nuevos rincones que explorar. Tras pasar tantas horas en el campo, conoce su entorno como la palma de su mano. También ha conseguido reconducir su vida académica a favor de ese amor. Siempre ha tenido problemas con los estudios. De hecho, llegó a aborrecer los libros y estudiar. Y todo debido a que le fue diagnosticada dislexia algo más tarde de lo conveniente. La dislexia provoca dificultad en el aprendizaje y es persistente.
Las personas que lo padecen no sufren ninguna discapacidad motriz o visual y además tienen un desarrollo cognitivo normal. Sin embargo, sí evidencia una diferencia entre el potencial de aprendizaje y el rendimiento real de la persona. Por tanto, es normal que aquellas personas que lo padecen, pero no lo saben, sufran una gran frustración. En el caso de Mark, todo eso ya pasó. Ahora estudia para ser guarda forestal y pretende hacer de su amor el centro de su vida. Aunque no tiene trabajo, está buscando algo por la zona que le permita seguir estudiando y a la vez estar más cerca de las personas que le importan en su vida, sus padres, su hermana y, por supuesto, Paula. De hecho, aunque su familia no lo sepa, Mark ha hecho una entrevista para ser masovero. Se estima que en Cataluña hay unas 22.000 masías, y ese es el término empleado para aquellos que aceptan vivir en una que esté abandonada. Deben gestionar la finca, realizar tareas de mantenimiento e incluso cuidar de los animales. Y el sueldo bruto varía entre los 1.300 y los 1.900 euros. Pero a Mark y Paula no los aceptaron en esa entrevista. Mark también es un chico muy conocido y querido en su pueblo. Ha participado en las colonias, el campamento de verano para niños que organiza el ayuntamiento. Estos campamentos promueven actividades para los niños, tratando de apoyar la participación y convivencia en los meses de verano. Y por supuesto, también ayudan a los padres con la conciliación familiar en los periodos que no hay colegio. Hace tiempo que Mark ha encontrado otra de sus pasiones, Paula. Paula Mas tiene 21 años y es de otro pueblo de la comarca del Maresme, Cabrils. A pesar de su juventud, es una chica muy organizada y trabajadora. Da clases de refuerzo a niños del pueblo y lo compagina desde hace tiempo con otro empleo. Trabaja en una pizzería de Vilassar de Mar, un pueblo vecino. Paula también es una apasionada de la naturaleza. Tiene un perro y lo lleva a todos lados, sobre todo cuando se trata de escapadas al campo. En todos los grupos de amigos hay uno o dos que son un faro. Proponen planes, hacen lo posible por reunir a todos y tratan de animar al resto. Paula es, sin duda, el alma de su grupo de amigas. Y además está especialmente radiante desde hace algunos meses. Ha encontrado la estabilidad personal, amorosa y profesional. Todo el mundo en su entorno conoce la presencia de Mark, el chico que ha ayudado a que Paula esté tan feliz día tras día. Ambos sienten que se complementan y que hay muchas más cosas que les unen. Una, claro está, es disfrutar el tiempo libre en el campo. Los padres de Paula han oído hablar del chico que saca sonrisas a su hija. Le ponen cara en fotos y nunca han coincidido en persona, pero sí saben bastantes cosas sobre él. Piensan que, si hace feliz a Paula, ya habrá tiempo para conocerlo. Volvemos al 24 de agosto de 2017. En Cambrils, la madre de Paula no recibió contestación al mensaje que le mandó ayer y, lo más preocupante, en el teléfono de su hija salta directamente el contestador automático. Como ya hemos descubierto, sabe que Paula está con Mark, pero no lo conoce y, por supuesto, no tiene su teléfono. Así que decide contactar con algunas amigas de su hija para que le pasen el teléfono de Mark o intenten contactar con él. A unos cuantos kilómetros, en Arenys de Munt, la familia de Mark también está preocupada. No ha recibido ningún mensaje y tampoco consiguen contactar con él. ¿Y si han tenido un problema con el coche? ¿O con el kayak? Aunque no pueden contactar con los jóvenes durante el jueves 24, todo se acelera al día siguiente. Cuando Paula no acude a la pizzería a trabajar, sus compañeros se preocupan. Tratan de contactar con ella, pero su teléfono no da señal. Y es extraño. Paula es una chica muy responsable y nunca ha faltado en el trabajo. Además, habría avisado, pero nadie ha recibido ningún mensaje de ella. La búsqueda ha dado comienzo, aunque aún nadie lo sepa. Un grupo de amigos decide reunirse, cogen un coche y se desplazan hasta la zona. El área del embalse de Susqueda es bastante grande y limita con varios términos municipales. Fue construido en la década de los 60, entrando en funcionamiento en el año 68. Para su construcción, como en muchos otros sitios a lo largo de España, se tuvo que inundar el pueblo de Susqueda y las familias fueron reubicadas en masías o en pequeñas casas desperdigadas por la zona. Otras decidieron emigrar a nuevas poblaciones. El embalse está ubicado en la cuenca del río Ter y, además de servir como abastecimiento de agua para Girona, la Costa Brava y la parte norte del área metropolitana de Barcelona, surte a una central hidroeléctrica situada aguas abajo. Aunque el área es enorme, ellos saben dónde ir. Paula envió un mensaje a una amiga a la madrugada del jueves 24, concretamente a la 1:36. Además de adjuntarle la ubicación, le dijo que ella se vería en el fin de semana. Tienen este punto de partida, que está junto al bar-restaurante La Parada, justo en el descampado donde Mark y Paula pasaron la noche del miércoles. En el bar, Simona, la propietaria, recuerda a la pareja. Estuvieron sobre la hora de la comida, quizá, aunque no lo puede asegurar, a las 3 de la tarde. Mark y Paula compraron unas botellas de agua y tomaron un refresco. La mujer también recuerda haber visto el coche de los jóvenes en el parking, frente al restaurante, y que este tenía un kayak hinchado sobre el techo. Sin embargo, aunque la búsqueda de Mark y Paula parece haber empezado muy bien,
no consiguen averiguar mucho más. En la zona no hay otros establecimientos y las pocas personas que se encuentran están de paso. Aunque dan varias vueltas, no logran ver el Opel Zafira estacionado en ninguno de los márgenes de la carretera o entradas de los caminos. Tras varias horas por la zona y sin más respuestas que las encontradas en el bar, vuelven a casa. El sábado 26, las familias siguen sin tener noticias de la pareja. Angustiados, deciden poner una denuncia por desaparición en el cuartel de los Mossos d'Esquadra y una patrulla se dirige hacia la zona para realizar la primera búsqueda. Pero antes de que llegue el coche de los Mossos, los amigos de la pareja han vuelto al lugar. Esta vez con algunas fotos de Marc y Paula. Simona lo tiene claro, son los chicos que estuvieron el jueves 24 a la hora de la comida. Así se lo dice de nuevo a los amigos y también a la patrulla que llega minutos después. Marc y Paula tomaron unos refrescos, compraron agua y pidieron indicaciones para subir hasta la presa. Ahora que saben el siguiente paso de la pareja, la historia se va a complicar todavía más. En la coronación de la presa de Susqueda hay un par de pistas forestales. La primera lleva hasta el santuario de la Mare de Déu de Far, a unos 1123 metros de altitud. Es la zona más elevada sobre el pantano y está construido sobre unos impresionantes riscos que se desploman en un cortado sobre la inmensidad de la naturaleza. Para llegar hasta el santuario hay que pasar por Sant Martí Sacalm, una diminuta población que apenas cuenta con 15 habitantes. Los habituales de la zona, debido al estado de la pista, sobre todo en los meses de invierno, utilizan vehículos adaptados a este tipo de terrenos, como 4x4 y motos de campo. En esta historia, la pista que tiene mayor peso es otra. Al principio transcurre en paralelo a la que sube al santuario, pero es de senderismo y aunque coincide en algunos puntos concretos, se introducen entre los árboles y zonas escarpadas. Los agentes siguen esta pista hasta llegar a la fuente del Cal Borni. Cerca de este punto vive un sexagenario en una cabaña construida por él mismo. Bartomeu Soler es un hombre huidizo y acostumbrado a pasar largas temporadas solo. De hecho, la gente que lo conoce destaca de él que es reacio a hablar, poco comunicativo y además que se dedica a poner trampas cerca de su cabaña para saber en todo momento si alguien se acerca. Cuando los agentes le preguntan por Marc y Paula, el hombre responde que no ha visto ninguna pareja y mucho menos un kayak. Tampoco reconoce el Opel Zafira. Tras este primer esbozo de declaración, los agentes siguen la pista hasta la Rierica. Son las ruinas de una antigua masía que se eleva al final de un peñón. En función de la época del año y sobre todo de la cantidad de agua acumulada en el embalse, son o no visibles. Los agentes observan que al otro lado del embalse, justo en la orilla contraria, hay una vieja casa abandonada que ahora está ocupada. Y claro está, visitan la zona para ver si han visto algo. Esta casa, o más bien las ruinas, tiene nuevo dueño desde junio. Se llama Oliver y es belga. Compró esta casa y algo de terreno con la intención de arreglarla para poder vivir en ella. En este momento vive en una caravana y ha recibido la visita de un amigo y su pareja, una mujer coreana. Llevan varios días allí y además Oliver decidió hace tiempo invitar a más amigos y celebrar allí una especie de fiesta donde pasaron varios días acampados y con música. Cuando los agentes le preguntan por Marc y Paula, Oliver tiene claro que no los ha visto. Sus amigos tampoco, pero sí recuerdan algo que sucedió el día 24. Oliver les cuenta que escuchó 3 disparos, seguidos de un grito de mujer y después otro disparo. Luego solo silencio. Aunque ya había escuchado otros disparos anteriormente, estos se alojaron en su memoria de manera especial, porque no era época de caza y además por el grito de mujer previo al último. Su amigo, otro ciudadano belga, corrobora la historia. Él también escuchó lo mismo. Los agentes toman nota de cada palabra. Las piezas de este puzzle comienzan a aparecer y no van a tardar en entender que tiene difícil solución. La desaparición de Marc y Paula ha sucedido en un paraíso que esconde, disfrazado de lugar idílico, una realidad menos bucólica. El embalse de Susqueda aloja personas que han decidido escapar del bullicio, quizá para llevar una vida más tranquila o tal vez para esconderse de las miradas ajenas. ¿Quién es el sospechoso cuando todo el mundo oculta algo? En Susqueda se celebran raves cada 2x3, fiestas electrónicas con fecha de convocatoria pero sin fecha ni hora de fin, reuniones clandestinas rodeadas de naturaleza y sin las miradas indiscretas ni la presión policial que sí hay en las ciudades. A veces se producen en algún claro, entre los árboles y la maleza, pero la mayoría del ruido viene de la vieja y abandonada cantera. El embalse también alberga pescadores ilegales, concretamente en la playa de Los Chinos. Llegan, montan un campamento improvisado durante varios días y extraen todo el pescado que pueden para luego intentar venderlo. Por supuesto, también merodean los cazadores furtivos. A veces llegan en solitario, otras en parejas o tríos. Se camuflan entre el follaje y esperan que llegue alguna presa indefensa. De todos estos recovecos que bordean a la investigación, habla la veterana periodista de sucesos, Tura Soler, en su libro A orillas del pantano. En él, hace una disección de todos los aspectos poco claros, esas piezas que no terminan de encajar en este caso y que estamos a punto de descubrir.
El domingo 28, tras haber conseguido los primeros testimonios y haber recorrido las orillas del embalse sin encontrar rastro de Marc y Paula, los Mossos deciden sobrevolar la zona del embalse de Susqueda con la esperanza de encontrar el Opel Zafira del padre de Paula. Quizá con la altura y un cambio de perspectiva puedan obtener una imagen que aporte algún tipo de prueba. Sobre el terreno hay 8 dotaciones terrestres entre Mossos de Escuadra, bomberos forestales, una unidad subacuática y 2 helicópteros. Sin embargo, no encuentran ningún rastro de la pareja, como tampoco lo hacen del vehículo o el kayak. Parece como si la tierra se hubiese tragado a los jóvenes. Lo que sí descubren durante su paseo aéreo es una plantación de marihuana oculta que contiene unas 100 plantas y unas rodadas de coche en una de las playas del embalse. En paralelo, tratan de generar una línea temporal que delimite lo máximo posible cuándo se perdió su pista. Se apoyan en el testimonio de Simona, así como en el rastro que los jóvenes han podido dejar en las cámaras de seguridad de la zona y en los mensajes que mandó Paula. Y, tras horas de revisiones, descubren que hay 2 cámaras que tienen algo que decir en esta historia. Una está en la estación eléctrica y apunta hacia la carretera donde se sitúa el restaurante La Parada. La otra es de un cajero automático situado en Cellera de Ter. A la 1:32 de la madrugada del 25 de agosto, la cámara de la estación eléctrica capta el Opel Zafira tras pasar por delante del restaurante La Parada. Segundos después, paran un descampado donde Marc y Paula pasan la noche. Paula envió un mensaje con su ubicación a una amiga a la 1:36 y estaban ubicados en el descampado. La cámara de la central vuelve a captar el vehículo en dirección Cellera de Ter a las 9:35 del jueves 25. Minutos más tarde, una cámara de un cajero automático capta la imagen de la pareja entrando. Son las 9:43. Revisando las operaciones, descubren que Marc extrajo 40 euros y Paula ingresó 70. La madre de Paula recibe un mensaje de su hija a las 10:27. A las 12:30, el teléfono de Paula ya no está operativo. Por último, Simona recuerda a la pareja en su restaurante en el horario de comida, entre las 2 y las 3 de la tarde. Las esperanzas saltan por los aires la noche del martes 29 de agosto. Los buzos encuentran el Opel Zafira hundido a 7 metros de profundidad, justo a la zona donde divisaron las ruedas de un vehículo sobre la arena de la playa. Está encajado en una enorme piedra, volcado y con las ruedas hacia la superficie. Sin duda, los servicios de búsqueda han tenido suerte porque en esa zona hay hasta 25 metros de profundidad. En los pantanos, la zona cercana al fondo suele ser muy fangosa y es casi imposible ver nada en cuanto se agita el agua. El vehículo tiene una ventanilla bajada y además una enorme piedra en el lado del copiloto. Tiene una marcha puesta, las llaves puestas y el freno de mano quitado. No hay rastro de los jóvenes en su interior y tampoco del kayak. Lo que se encuentran son los asientos traseros abatidos y algo de ropa y material de acampada. También unos cuadernos con reflexiones. Son de Paula, siempre suele llevarlos a mano para escribir pequeñas reflexiones o textos. Ninguno de los escritos apunta a que hayan decidido desaparecer. El camino por el que se llega a la playa es de difícil acceso y, de hecho, 2 de los vehículos de los Mossos se quedan atrapados y tienen que remolcarlos. Las noticias vuelan mientras la búsqueda sigue. Pero en esta investigación hay muchas voces y algunas no han hablado aún. Las noticias que llegan desde Susqueda lo hacen a cuentagotas. La desaparición de Marc y Paula y, sobre todo, la aparición de su vehículo en el fondo del embalse habrían copado las portadas de todos los medios de Cataluña si no fuese porque se viven momentos convulsos. Hace apenas un par de semanas, el 17 de agosto, se vivieron 2 atentados terroristas, uno en Barcelona y otro en Cambrils. Con apenas 8 horas de diferencia, los terroristas sembraron el caos y, sobre todo, arrebataron la vida a 16 personas y provocaron más de un centenar de heridos. Además, hay convocado un referéndum de independencia el día 1 de octubre de 2017. Por tanto, el exceso de información hace que la investigación de Susqueda permanezca en un segundo plano. Sin embargo, tras las informaciones sobre el hallazgo del vehículo y que los investigadores siguen buscando el kayak, hay una persona que recuerda algo. Es un motorista que estuvo de excursión en el embalse el sábado 26 junto a 2 amigos. Se llama Otto Heller y es vecino de Santa Cristina d'Aro, en Girona. Estuvieron un rato bañándose en el pantano y haciendo unas fotos. Minutos después vieron algo que flotaba en el agua en forma de V cerca del embarcadero. Nadaron hasta el objeto, lo sacaron del agua y se dieron cuenta de que era un kayak, rajado y con 3 piedras grandes en su interior. Sin embargo, no le dieron importancia, así que volvieron a arrojarlo al agua y se siguieron bañando. Ahora saben que sí tiene importancia en esta historia. Las tareas de trabajo en el embalse se prolongan durante toda la jornada del lunes 29 de agosto. Para poder sacar el vehículo del agua, primero deben acondicionar el camino de acceso a la playa para poder engancharlo a otro vehículo y remolcarlo. En este punto, los investigadores nos explican cómo pudo llegar el vehículo hasta esa playa, puesto que está a unos 15 kilómetros de la zona de la cantera, donde la carretera gira y el camino, como ellos mismos han podido comprobar, es de muy difícil acceso, incluso para un 4x4. Cuando extraen por completo el Opel Zafira, pueden observar que tiene los bajos completamente arrasados.
Además, el vehículo apareció en dirección opuesta a la zona de embalse, donde se encontraron los restos del kayak. Y es que en este embalse no hay corrientes que puedan arrastrar el kayak medio hundido, por lo que estas dos piezas parecen no encajar en la línea temporal que los investigadores tratan de esbozar. Y como ya hemos dicho, esta historia es un rompecabezas, y aunque uno intente encajar todas las pruebas, siempre hay alguna que queda fuera de la composición. Cuando los agentes investigan el kayak en el laboratorio, descubren que hay un par de rastros de sangre. Más bien había, porque ahora no aparecen. O los limpiaron a conciencia, o el efecto del agua ha hecho que se desprendiesen. Pero el luminol, ese producto que utiliza la policía forense y que reacciona en presencia de sangre, ha dado positivo, por lo que están seguros de que ahí había sangre. La primera hipótesis que esbozan los mozos es que alguien atacó a los jóvenes, los transportó en su propio kayak y después los rajó y trató de hundir para ocultarlo en el fondo del pantano. Y además, esta hipótesis cuadra con la situación del coche, porque entonces esa persona o personas serían las que habrían movido el vehículo a través de la senda complicada hasta el único punto del embalse donde un coche tiene acceso directo al agua. Es decir, tendría que ser alguien que conoce este paraje como la palma de su mano. Un pescador furtivo, alguien que vive en la zona, un cazador. Todas esas líneas de investigación se abren en el papel de los agentes, pero aún no han encontrado a Mark y Paula. Tras analizar las notas escritas por Paula que se encontraron en el coche y cotejándolas con otras que la propia familia aporta, los investigadores tienen claro que no obedecen a mensajes que se puedan interpretar como de despedida. Por tanto, parecen descartar la vía de que la huida fuese voluntaria. Mientras tanto, los equipos de búsqueda peinan todo el embalse y, por supuesto, focalizan sus esfuerzos en el agua. Pero, como ya sabemos, la visibilidad se va reduciendo a medida que se profundiza. Y además, cuando el agua se agita, todo se vuelve marrón en pocos segundos. También buscan en otras masías en ruinas, a través de las zonas de arboleda, y se fían mucho de los perros que ayudan en la búsqueda. Pero como los días pasan y no encuentran nada, la investigación comienza a filtrar pequeñas informaciones para intentar recabar alguna pista a través de la ciudadanía. Así se hace pública la última imagen de Mark y Paula. Es la que encontraron en el cajero de Cellera de Ter. También se filtra que hubo un testigo que escuchó disparos en la zona. Como siempre, los investigadores pretenden agitar el avispero, que la persona o personas que saben algo se pongan nerviosas y sus acciones los delaten, o simplemente que acaben presentándose en una comisaría y declaren por cuenta propia. Si algo tenemos claro en este punto de la historia es que nadie se ha tomado tantas molestias como para servir en bandeja la resolución de este caso a los investigadores. El 3 de septiembre se reducen las operaciones de búsqueda. Siguen sin hallar rastro de la pareja y no van a dejar el caso de lado, pero no tiene sentido seguir revisando las zonas que ya han sido revisadas. Mientras tanto, sobre todo, tras la filtración de los disparos, los medios de comunicación acosan a las familias en la búsqueda de alguna declaración. Recordemos que los agentes habían visto una plantación de marihuana mientras sobrevolaban el embalse. Han pasado varios días desde entonces y cuando acuden al sitio ya no hay nada. Encuentran restos de cortes, pero la plantación ha desaparecido por completo y esta es otra pieza que encajar en este caso. La angustia y desesperación de las familias por encontrar a Mark y Paula se prolonga hasta el 27 de septiembre de 2017. Entonces ya ha pasado más de un mes desde la desaparición de los jóvenes, y aunque los agentes siguen peinando las zonas del embalse, el hallazgo se acaba produciendo por casualidad. Y lo peor vendrá cuando lleguen los resultados del análisis forense. Ey, atento, cómplice. Si has llegado hasta aquí es porque eres un verdadero apasionado de True Crime y te está gustando este caso. Por favor, dedica un segundo para darnos 5 estrellas si estás en Spotify o suscríbete y déjanos un like si nos ves en YouTube. Para ti es gratis y ayuda a que otros cómplices se unan a nuestra causa. También puedes dejarnos un comentario, porque tu opinión nos importa. Y ahora sí, sigamos con este caso. Los cuerpos han aparecido en un lateral, a media distancia entre Calborni y la ruina de la Ririca. Por tanto, cerca de donde se encontró el kayak y, como ya sabemos, en dirección opuesta y a mucha distancia del lugar donde extrajeron el Opel Zafira. Aunque saben que tienen que ser Mark y Paula, no pueden certificarlo de primeras debido al tiempo que han pasado los cuerpos en el agua. Mark tiene una mochila atada a la espalda y Paula sus pulseras características en la muñeca. La mochila está atada con las cuerdas del kayak y dentro, para que el cuerpo se hundiese, los investigadores encuentran piedras. Cuando por fin están listos los resultados forenses, la noticia impacta a los investigadores y, por supuesto, a los familiares. Paula tiene una herida de disparo en la cabeza y Mark varias en la espalda y la parte delantera del tronco. Como no han recuperado ningún casquillo ni encuentran ninguna bala en los cuerpos, necesitan medir el agujero que dejó el impacto en el cráneo de Paula. Con ello, determinan que podría encajar con una pistola 9 mm Parabellum. Queda claro que están ante una escena criminal. Las pruebas a las que son sometidos los cuerpos determinan que el impacto que recibió Paula tuvo que ser a una distancia de poco más de medio metro. Además, también encuentran rastro de pólvora en la herida de la mano de Mark, lo que demuestra que supo que iba a ser disparado y trató de evitar el impacto poniendo la mano delante.
Otro dato importante para la investigación es que el cuerpo de Paula presenta lividez. Se manifiesta en unas manchas violáceas debido a la acumulación de sangre. Se generan al efecto de la gravedad cuando el corazón se para y la sangre deja de fluir. Estas manchas empiezan a aparecer sobre los 20 minutos y se fijan en el intervalo entre 12 y 18 horas. Por tanto, indica que el cuerpo tuvo que ser escondido boca arriba durante unas horas antes de ser depositado en el agua. Evidentemente, buscan el arma, pero si han tenido problemas para encontrar dos cuerpos debido a la cantidad de fango y la escasa visibilidad, con un objeto muchísimo más pequeño es casi tarea imposible. Ahora, los investigadores hacen más caso al testimonio del ciudadano belga, el que escuchó varios disparos, y vuelven a hablar con él. Oliver no tiene claro el día porque ha pasado más de un mes, duda entre el 24 y el 25, pero sí recuerda que esa tarde dejó el coche en un taller y voló a su país para el cumpleaños de su hijo, por lo que tuvo que ser por la mañana. Pero los investigadores tienen el testimonio de Simona, la dueña del restaurante, que dice que el día 24 Mark y Paula estuvieron sobre las 2 o las 3 en su establecimiento. Así que, para que todo encaje, los agentes determinan que los disparos tuvieron que ser el viernes 25 de agosto. Pero Oliver añade un dato que no dio la primera vez que hablaron con él. Ahora sitúa un Land Rover blanco en la zona de la Rierica, la tarde de los hechos. Lo vio cuando se dirigía al pueblo. Además, añade que es un coche que ha visto más veces y que supone que debe ser un cazador o pescador furtivo. Bartomeu dice que el 4x4 es habitual de la zona, pero que no cree que sea. También que vio a dos tipos cruzar el pantano con la barca de los belgas. En la barca encuentran una camiseta rota que nadie sabe de quién es, y hacen pruebas para ver si hay rastro de ADN de la pareja. Una pareja estuvo haciendo senderismo el día 24 de agosto. Declaran que se cruzaron con el coche de Mark y Paula y que también escucharon los disparos. De hecho, tienen fotografías del momento. Recuerdan que sonaba música electrónica muy alto. Luego se produjeron las detonaciones y de inmediato cesó la música. Los investigadores logran posicionar mediante los datos del GPS a la pareja y a través de las fotografías identifican un 4x4 blanco. Por tanto, este hecho coincide con la versión del ciudadano belga. Los investigadores utilizan a Bartomeu para que se trate de identificar al propietario del vehículo y, en paralelo, realizan sus investigaciones a través de los datos oficiales. Miran cuántos vehículos de esa marca, modelo y color hay en Girona, pero solo les interesan los 8 que están por la zona del embalse. 5 son blancos y van filtrando en función de otras características que presenta el de la foto, y al final llegan a uno que está a nombre de un sexagenario llamado Jordi Mayenti. La investigación de Bartomeu es mucho más sencilla. Se dedica a esperar y cuando ve el vehículo por la zona, se acerca y le dice al conductor que los Mossos le están buscando. De esa forma consigue su dirección y, claro está, coincide con la que han obtenido los investigadores. Cuando revisan la historia de Jordi Mayenti, todo el mundo cree estar ante el asesino de Mark y Paula. Jordi Mayenti asesinó a su primera mujer en 1997. Cuando lo hizo, su hija y su hijo eran menores de edad. Jordi, el menor de los dos, tenía solo 7 años. Esperó hasta el 4 de diciembre, el día que Josefa, su mujer, cumplía 35 años. 8 meses antes, ella había iniciado los trámites de divorcio. Jordi Mayenti pidió permiso en el trabajo para salir, cogió una escopeta de caza semiautomática, la cargó con 3 cartuchos y esperó a que su todavía mujer pasase cerca. Después le asestó 3 disparos, recargó y lanzó un cuarto. Josefa la había denunciado en 2 ocasiones por violencia de género, la segunda apenas 2 meses antes del suceso. Finalmente, Jordi Mayenti fue condenado a 15 años de cárcel y a pagar una indemnización a sus hijos de 15 millones de pesetas, unos 90.000 euros actuales. Tras cumplir 12 años de prisión, salió en libertad en 2009. Se marchó a Colombia, conoció a una mujer y se casaron en 2015. Volvieron a España y comenzaron a vivir en Anglés, su pueblo de toda la vida. Pero allí, en su pueblo, todo el mundo sabe lo que hizo con Josefa. Jordi Mayenti es un apestado, todo el mundo recela de él. Las redes sociales de Jordi están plagadas de fotos presumiendo de los peces que ha pescado en el río Ter. Es uno de los pescadores habituales de la zona del embalse de Susqueda. Cuando los Mossos hablan con él, niega haber estado en el embalse el 24 de agosto. Tienen que hablar varias veces antes de que él reconozca haber ido ese día. Y lo hace porque los Mossos le comentan que tienen una foto de ese día donde sale su coche. Entonces lo reconoce y añade que volvió a la mañana siguiente con su mujer. ¿Pero dónde está su mujer ahora? Está en Colombia. Jordi explica a los Mossos que compró un billete muy barato el 29 de agosto, justo el día que descubrieron el coche de Mark y Paula en el agua. Aunque los investigadores sospechan que Jordi Mayenti es el hombre que andan buscando, no pueden ir a detenerlo porque carecen de las pruebas necesarias para sostener una acusación contra su persona. Encima de la mesa hay distintas piezas del puzzle, pero aún no encajan. Jordi ha estado admitiendo que estuvo ese día. Tienen una foto de su coche en la zona y, por supuesto, tiene un pasado criminal. Pero aunque las pruebas del laboratorio tardan en llegar, cuando lo hacen, no apuntan a Jordi. Sin embargo, este clima de espera tensa
acaba por estallar por los aires el día 25 de febrero de 2018. Jordi Mayentí avisa a los Mossos d'Esquadra porque piensa marcharse del país dentro de 3 días. Él ignora ser el máximo sospechoso para los investigadores, pero como han contactado con él varias veces, no quiere desaparecer sin más, porque siente que eso lo hará sospechoso. Recordemos que su mujer es colombiana y se conocieron en su país, así que la policía asume que si sale de España rumbo a Colombia, tendrá muy difícil hacerlo volver. Parece que algo en esta investigación va a suceder de un momento a otro. Los Mossos detienen a Jordi Mayentí el 26 de febrero de 2018 y el juez ordena su entrada en prisión provisional para el día 1 de marzo de 2018. Lo hace en la cárcel Puig de las Bases, en Figueres, y ante la posibilidad de perder al principal sospechoso de la causa, introducen un preso de confianza en su celda. La labor de estos presos es cuidar al nuevo recluso y evitar que alguien le haga daño o, en su defecto, él mismo se lo haga. Es, digamos, su sombra, alguien que trata de hacerle la vida sencilla dentro de la prisión mientras espera a que la investigación siga sus pasos y termine por cerrarse de cara a un posible juicio. Sin embargo, en este caso, el preso de confianza va a ser una pieza clave, tan importante que consiga hacer hablar a Jordi Mayentí en menos tiempo del que han empleado los Mossos durante todos estos meses. Jordi se encuentra, de pronto, de nuevo en la prisión tras muchos años fuera. Está nervioso y se siente atacado. Piensa que los investigadores están formando los pocos indicios que tienen para crear una cosa contra él. Dentro de la cárcel, Jordi se ciñe a repetir sus primeras declaraciones, que estuvo en el pantano y escuchó unos disparos de unos cazadores. Lo que no sabe es que su preso de confianza es cazador. Y claro, le dice que no es posible que hubiese cazadores por la zona en pleno agosto, porque no es temporada de batidas de jabalís. Jordi se pone nervioso y ambos presos están cerca de pelear. Sin embargo, tras el sofoco inicial, Jordi se serena y acaba descargando todo lo que tiene dentro. Cómplices, ¿recordáis la plantación de marihuana que descubrieron los Mossos mientras sobrevolaban el pantano? Jordi le cuenta que su hijo tiene una plantación de marihuana y que él es el encargado de vigilarla. El día 24 de agosto de 2017 hizo varios viajes con su Land Rover blanco en busca de agua. Una de las veces en que regresó, vio que su hijo había matado a 2 jóvenes porque se los había encontrado dentro de la plantación. Jordi le cuenta que él solo se encargó de mover los cuerpos hasta el pantano, los desnudó y ató con las cuerdas del kayak y los hundió en el punto con mayor profundidad del embalse. Después se deshizo del Opel Zafira. El preso de confianza le pregunta el motivo por el que ayuda a su hijo. Abro comillas. Bueno, es que yo maté a su madre y le tenía que ayudar. Cierro comillas. Parece que Jordi ha soltado la pieza que va a acabar de resolver este caso. Los Mossos interrogan a Jordi Mayentí en el centro penitenciario. Lejos de retractarse de la confesión, se reafirma. Sin embargo, los investigadores no terminan de creer esa historia. Ellos siguen pensando que la pareja no fue asesinada en la plantación, sino en la Rierica, la zona donde Mayentí solía acudir a pescar. Para los Mossos, Jordi es el asesino de Marc y Paula. No tienen dudas, pero tampoco certezas. De momento, no hay ninguna prueba sólida que lo incrimine. No tienen el arma, tampoco hay ADN de Jordi en la escena, los cuerpos o el vehículo, y por supuesto, no tienen datos telefónicos que lo incriminen. El fiscal presenta un escrito solicitando más de 50 pruebas nuevas que obligan a decretar que la causa es compleja, porque no se puede ejecutar en el plazo de 6 meses que marca la ley. Estas pruebas necesitan de la colaboración de casi todas las unidades especializadas de los Mossos: tierra, mar y aire. Esa es la complejidad de este caso. También pide que se repitan las pruebas de sonido de los disparos, lo que implica replicar las condiciones ambientales y de capacidad del embalse del día 24 de agosto de 2017. Incluso se solicita que se reconstruyan los posibles recorridos, tanto los de Marc y Paula como los de Jordi Mayentí. El objetivo es evaluar cuál de ellos encaja en la línea temporal del suceso. Jordi Mayentí sale de la cárcel el 28 de diciembre de 2019, tras pasar casi 9 meses en prisión preventiva. La Audiencia Provincial de Girona decreta su puesta en libertad por falta de indicios de criminalidad. Los magistrados deciden que los indicios aportados por los investigadores no son concluyentes. Y con el principal sospechoso en la calle, el caso parece encallarse, de nuevo, tras 2 años y medio. El 10 de diciembre de 2019 se rompe una de las piezas del puzzle. Bartomeu Soler aparece muerto en las inmediaciones de su cabaña. Su cuerpo está medio despeñado, cerca de un árbol donde hay apoyado una escalera artesanal hecha con palos y cuerdas. En el árbol, colgando de una de sus robustas ramas, hay una soga preparada para colgarse. La primera hipótesis es que Bartomeu fallece despeñado al intentar quitarse la vida. La zona es escarpada y los bomberos tienen que ayudarse de un helicóptero para acceder y retirar el cuerpo del hombre. Parece que lleva varios días fallecido, pero al vivir algo alejado y llevar una vida solitaria, no ha sido detectado. Los Mossos también encuentran una nota de despedida fechada el 16 de noviembre. En ella relata que aunque le quedan muchas cosas por hacer, está sufriendo mucho porque las piernas no la aguantan. También dice que quiere irse con el Pelut,
su perro, al que tanto quería y que está enterrado en 1 metro de su cabaña. Aunque fue uno de los sospechosos por vivir cerca de donde tuvo que ocurrir el fatal desenlace de Mark y Paula, Bartomeu acabó siendo descartado por los Mossos porque dijo estar pescando el 24 de agosto de 2017 aguas abajo, cerca de las paredes de la presa. Es un lugar donde pudo no escuchar los disparos si es cierto que llevaba cascos para escuchar la radio mientras pescaba. Además, Bartomeu fue clave para identificar y entrevistar al principal sospechoso para los investigadores, Jordi Mallentí. La periodista Tura Soler entrevistó varias veces a Bartomeu, y aunque siempre fue amable y nunca se negó a hablar con ella absolutamente todo, Tura nunca lo ha sacado de su lista de sospechosos. La veterana periodista de sucesos le define como una persona que sabía de muchas cosas y siempre aportaba ideas y conceptos en cada una de sus conversaciones, siempre y cuando esas charlas no fuesen sobre el caso de Mark y Paula. Entonces, ese conocimiento se difuminaba. Por ejemplo, nunca había visto el coche de Jordi Mallentí, aunque siempre pescaba en la zona de la Rierica, hasta donde se accede por un camino muy cercano a la cabaña donde él vivía. Y tampoco vio la pareja ni escuchó los disparos, porque ese día estaba lejos. Además, Tura solo le ha visto conmocionado cuando habla del doble crimen de Susqueda. Ella siente, de algún modo, que Bartomeu se ha ido de ese sitio sin contar todo lo que sabía. Así que, de ese modo, se pierde un testigo que quizá podría haber sido clave tarde o temprano. Sin embargo, aunque tardan un poco en encontrarlo, resulta que Bartomeu sí deja una información interesante. Tenía una libreta donde apuntaba los vehículos que pasaban por la zona y sus matrículas. En algunas de esas anotaciones también incluía nombres de conductor e incluso algunos tenían al lado un sencillo no fiarse. Y la información que podría interesar en este caso es la relativa al Land Rover. De las 30 matrículas que hay en la lista, solo 3 están asociadas a este modelo de coche. Sin embargo, para sorpresa de los investigadores, ninguna de ellas se corresponde con la del vehículo de Jordi Mallentí. La muerte de Bartomeu también va a añadir al puzzle otra pieza que no encaja. Cuando creen que el hombre ha intentado quitarse la vida, la autopsia realizada por el Instituto de Medicina Legal y Forense de Girona revela que la causa de fallecimiento fue un ataque al corazón. Tura Soler tiene claro que los Mossos han perdido una oportunidad. Como decía Bartomeu, abro comillas, todos tienen ojos, pero todo el mundo calla, cierro comillas. Los Mossos d'Esquadra solicitan a Google que les proporcione los datos de GPS del teléfono de Mark. En una petición así, los tiempos se dilatan más de lo que los investigadores quisieran. Para obtener estos datos se debe justificar que son importantes para una causa judicial, y claro está, que sea un juez quien lo autorice. Por otro lado, Google tarda un tiempo en procesar la petición, extraer los datos y remitirlos a España, pero acaban llegando en 2022. Son datos en bruto y no se comparan con ningún otro teléfono. Por tanto, han de ser los Mossos quienes pongan en contexto a esos datos en bruto. Una coordenada puede no significar nada, pero cuando se pone sobre un mapa hay datos que saltan a la vista. O eso al menos es lo que le parece a la periodista Tura Soler, quien bajo la supervisión de expertos pone esas coordenadas en el mapa y trata de interpretar la ruta que siguieron los jóvenes. Vamos a trazar la línea temporal del día 24 de agosto de 2017, algo que tiene una importancia capital en este caso. A las 9:42, las cámaras de la Caixa de Cellera de Ter captan a Mark y Paula entrando en el cajero. A las 10:04, la cámara de la estación eléctrica capta el Opel Zafira frente al restaurante La Parada en dirección al pantano de Susqueda. A las 10:20 llegan a la presa. A las 10:24 pasa por la antigua cantera en dirección a Fontborny. A las 10:27 el vehículo está en la entrada de la pista que se dirige a Fontborny. A esa hora, Paula envía el último mensaje a su madre. A las 10:37 el teléfono registra pequeñas variaciones en su posición. Podría ser que estuviesen descargando el kayak del coche. A las 10:45, la posición indica que están al final del camino de bajada, justo a la altura donde Bartomeu aparca su coche, que en ese momento era un Peugeot 106 gris. A partir de ese momento, el teléfono no marca otra posición nueva. A las 11:40, el teléfono vuelve a marcar una posición, y ahora lo hace, de nuevo, a ras de pista, justo donde habían dejado el coche y Paula envió el mensaje a su madre. A las 11:48, la posición vuelve a situarse en el punto donde Bartomeu aparca su vehículo. Por tanto, siguiendo estas posiciones, quedan claras dos cosas. La primera, en la franja horaria en la que los Mossos estiman el asesinato, entre las 11:20 y las 11:26, la pareja estaba a la altura del vehículo de Bartomeu. Y en segundo lugar, cuando el teléfono volvió a posicionarse, a las 11:40, a la altura del inicio de la pista, lo llevaba el asesino de Mark y Paula. Sin embargo, con estos datos también se ha perdido una opción muy importante. El motivo es que nos han solicitado los mismos datos, pero en este caso del teléfono de Paula y Bartomeu. Según unas fotos que tomaron unos senderistas a las 9:55 y a las 10:04, se observa una figura minúscula que podría ser Bartomeu.
Sin embargo, de una imagen a otra parece haberse movido y desplazado en dirección a su cabaña. Esa mañana, Bartomeu hizo varias llamadas a la Seguridad Social desde su teléfono, en concreto a las 9:19 y a las 9:21. También llamó a su gestoría a las 9:44, 10:04, 10:12 y 10:37. Sin embargo, nunca se ha sabido desde qué punto se hizo esa última llamada porque no se ha solicitado ni analizado esos datos. ¿Estaban los 3 teléfonos geolocalizados en la misma posición a partir de las 10:45? ¿Pudo estar el de Paula posicionado en otro punto minutos después de que el de Mark dejase de dar posición? Son preguntas que no van a tener respuesta. Y es, quizá, porque la investigación ha estado demasiado centrada en la única persona con antecedentes criminales, Jordi Magentí. En 2022, casi 5 años después del asesinato de Mark y Paula, aparece otro testigo que no había contado lo que vio el sábado 26 de agosto de 2017. Es un ciclista que pasó ese día por la presa. Lo pueden corroborar porque quedó captado por las cámaras. En concreto, pasó en sentido San Martí-Sacalm a las 9:51 y volvió en sentido contrario a las 11:45. Ha decidido contar lo que vio ese día porque tras la publicación del libro El pantano maldito de Tura Soler, escuchó la entrevista de la autora y pensó que quizás su vivencia pudiese aportar una pista clave. El ciclista cuenta que cuando subía a la pista que conduce a San Martí-Sacalm se cruzó con un vehículo blanco, o quizá era grisáceo, que salía de la pista que conduce a Font-Borny. Dentro iban 2 hombres discutiendo. También afirma que vio el kayak en forma de V medio hundido, pero pensó que era de color aluminio y continuó sin darle mayor importancia. Al llegar a San Martí-Sacalm comprobó que tenía poca batería en la bici y volvió por el camino que había hecho. De ahí que fuese captado por la cámara de vuelta a las 11:45 de la mañana. Y claro está, la investigación sigue centrada en Jordi Magentí. Los agentes instalaron micrófonos en casa del sospechoso en 2018 con la intención de escuchar todas sus conversaciones y ver si captaban algo interesante para el caso. Sin embargo, lo que consiguieron fueron conversaciones en las que se le ve relacionado con el tráfico de marihuana. También está envuelto su hijo, y ambos son enviados al banquillo a finales de marzo de 2022 bajo una petición de hasta 3 años de prisión y una multa de 60.000 euros. Sin embargo, Jordi y su hijo quedan absueltos en 2023. La sentencia anula las escuchas y el resto de pruebas porque no fueron autorizadas por el juez y vulneran el derecho de la intimidad de las comunicaciones. Además, la sentencia indica que en cuanto a la plantación no se ha podido acreditar que se cultivase marihuana porque estaba desmantelada cuando llegaron los agentes. Y con esta derrota judicial todo vuelve al punto de partida. Jordi Magentí sigue en libertad, Bartomeu falleció en medio de extrañas circunstancias y los investigadores tienen más dudas que certezas. Lo único cierto en este caso es lo siguiente. Mark y Paula fueron asesinados mientras iban a disfrutar de una plácida jornada. También se escucharon 4 disparos y gritos. Por otro lado, el asesino o asesinos hundieron su vehículo y el kayak para ocultarlo. Además, los jóvenes aparecieron un mes después, tras haber sido atados y lastrados en el agua. Y por último, la posición del teléfono de Mark se encontró frente al vehículo de Bartomeu. Se espera que el caso vaya a juicio durante el año 2026. El único sospechoso, Jordi Magentí, se enfrentará a la justicia con un puñado de piezas encima del estrado y los dedos cruzados para que alguien exponga una historia que case en todos sus puntos y haga que este caso se cierre por el bien de la memoria de Mark y Paula. Y claro está, para que sus familias puedan descansar tras casi una década de sufrimiento. En Pareja en Crime abordamos el caso del doble crimen de Susqueda en febrero de 2026. Han pasado más de 9 años y la sensación es que el puzzle tiene 1000 piezas, pero cuando uno se pone a colocarlas, siempre hay una que acaba por desbaratarlo todo. La investigación, aunque ha invertido muchos recursos y han luchado por hallar la verdad, parece que ha estado demasiado enfocada en un único culpable. Como dice Tura Soler, que ha sido una pieza fundamental en esta investigación y, por supuesto, para nuestra elaboración del guión de este caso, cuando encontraron el pasado criminal de Jordi Magentí, se convirtió en la pieza a derribar. Y han tratado de demostrar por todos los medios que él y solo él pudo haberlo hecho. La realidad es que el entorno del pantano de Susqueda es un refugio de decenas de vidas ajenas a lo que todos conocemos como vidas ejemplares. Es una zona que favorece a los furtivos, las fiestas ilegales y demás elementos que sitúan a los distintos individuos fuera del foco de la ley. En medio de estos interrogantes, ¿quién pudo haber sido? Nuestra sensación, como Pareja en Crime, es que este caso tiene muchas certezas, pero aún falta la más importante de todas, un rastro criminal que apunte con el dedo de manera unívoca hacia un nombre y apellidos. Se lo deben a las familias de los jóvenes y, sobre todo, a la memoria de Mark y Paula. Cómplices, aquí la pareja se despide, pero recordad que los investigadores nunca descansan. Queremos saber tu opinión. ¿Qué piensas de esta historia? Déjalo en los comentarios y no olvides dejar tu huella con un like antes de irte de la escena del crimen. Acompáñanos en Instagram, YouTube y Spotify y recuerda suscribirte para no perderte ningún caso. Esto fue Pareja en Crime. Hasta el próximo crimen.